está viendo la pantalla y se escucha también el audio. Sí, ingeniero, se escucha y se ve. Gracias. Bueno, dígame en principio cuánto terminó el partido. Iba 1-0. Terminó nomás 1-0, Inge. Perdimos. Bueno. Está bien, pero creo que mejoró la selección. Están jugando mejor ya. Están jugando mejor. No importa perder. Pero la clave es ganar, Inge. Nada así de jugar bien. Bueno. Vamos a poner unos 3 jugadores del destructor y reforzar la selección boliviana. Entonces, ok, jóvenes, no les quito mucho tiempo, está haciendo frío. Esta clase está íntegramente dedicada a aprender cómo es que se calculan espesores de refuerzo para pavimentos flexibles en servicio, ¿no? Imagínense, por ejemplo, la avenida Bush es un pavimento flexible, ¿no? Y está en servicio ya hace bastante tiempo. Entonces, después de que ha cumplido su vida útil o está por cumplir su vida útil o antes inclusive, de repente algún mal dimensionamiento o una sobrecarga de vehículos que no fue prevista inicialmente, pero ya el pavimento empieza a mostrar signos de deterioro, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a calcular espesores de refuerzo para calles, avenidas y carreteras, ¿ya? El método ASTO nos da también un proceso para poder calcular espesores de refuerzo para pavimentos en servicio. Miércoles siguen ingresando y no me dejan dar clases, jóvenes. A ver, parece que todos estaban mirando el partido ahí y ahora están festejando había una conferencia de Lean Construction, acaba de terminar, ingeniero, debe ser por eso. Ya, gracias. Bueno. Donde ustedes quieran hacen las preguntas, todos jóvenes. Es importante aprender esto, ¿no? Es importante aprender cómo se calculan espesores de refuerzo para pavimento en servicio, ¿ya? Para cualquier estructura de pavimento flexible en servicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en una carretera, imagínense la carretera Santa Cruz-Cotoca, doble vía Santa Cruz-La Guardia, cualquier carretera, ¿no? Pero periódicamente debemos de hacer siempre trabajos de evaluación superficial del pavimento en servicio. Y hacer una evaluación superficial. ¿Cuál es el objetivo? Detectar fisuras, grietas, baches, exudaciones y otros tipos de fallas que se presenten, ¿no? Todo pavimento, por muy bien proyectado y construido que sea, siempre sufre pequeñas deformaciones o mayores a lo largo de su periodo de servicio. Entonces es importante hacer de manera periódica estas evaluaciones superficiales con la finalidad de identificar los primeros indicios de deterioro de la estructura del pavimento. ¿Cuál es el primer indicio? El primer indicio van a ser las fisuras. Después de las fisuras pasamos a las grietas. Si no hacemos nada, de las grietas vamos a pasar a los baches, ¿no? Que ustedes ya conocen eso. Entonces, la primera alerta que hay son las fisuras, las grietas, los baches, etc. Si corregimos eso, las fisuras y las grietas, hacemos trabajos de sello de fisuras y grietas, que es un trabajito moroso, manual, a nadie le gusta hacer ese trabajo y por eso creo que no se realiza y dejamos que la estructura de pavimento después entre
entre en fatiga y después hay que hacer ya trabajos mayores. Entonces, si no hacemos ese trabajo sencillo, pero bueno, incómodo, de sello de fisuras y grietas, después vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque a través de las fisuras y grietas entra el agua, la humedad, etcétera, y va afectando las capas inferiores. Por eso la importancia de realizar siempre tareas de evaluación superficial de los pavimentos en servicio, ¿ya? Estas tareas de evaluación debieran hacerse siempre en periodo de lluvias y también en periodo seco, ¿no? En los dos periodos, por lo menos una y una. Eso quiere decir 2 veces al año, ¿no? 2 veces al año. Pero ni siquiera eso lo hacemos, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos problemas en muchas de nuestras carreteras, ¿no? No atendemos al inicio y después ya tenemos que hacer tareas de reconstrucción, que son mucho más caras. Entonces, el método ASHTO 93 nos dice que primero debemos hacer siempre una evaluación superficial para detectar fisuras, grietas, baches y otros tipos de fallas que se presenten, ¿ya? Luego, el segundo paso, ¿no es cierto?, es el de la excavación de los pozos de observación y toma de muestras para realizar ensayos de laboratorio. Es decir, que bien a la orilla de la carretera, ¿no es cierto?, de la calzada, del pavimento, en el sector de la berma, ahí vamos a hacer la excavación de pozos de observación de 1 metro por 1 metro, puede ser de dimensiones. Y sacamos muestras para realizar ensayos de laboratorio. ¿Cuáles son los ensayos de laboratorio? Ahí están indicados. Hay que hacer granulometría para ver si los materiales están todavía cumpliendo con la faja granulométrica o ya ha habido alteración de la curva, ¿no? De la granulometría de la capa base, de la subbase, ¿no? Principalmente. Entonces, hay que hacer ensayos de límite para ver si hay plasticidad. De repente en la fase constructiva hubo algún tramo ahí que no se hizo un control adecuado y la plasticidad era más elevada. Entonces, se hace también ensayo de los límites de Atterberg. El porcentaje de humedad también calculamos, sacamos una muestra y llevamos al laboratorio, hacemos peso húmedo menos peso seco sobre peso seco por 100 y vamos a obtener porcentaje de humedad. Hay que sacar muestras para hacer también un ensayo de Proctor y CBR. La plasticidad está ahí nuevamente, caras fracturadas para el caso de la capa base, porque la subbase puede llevar ripio natural. Hemos dicho que no es necesario que sea agregado triturado. Y los porcentajes de compactación. Generalmente son esos los ensayos que se hacen. De todos ellos, los más importantes son los del CBR, ¿no? El CBR, granulometría y plasticidad también. Entonces, se aprovecha además estos pozos de observación para medir los espesores de las capas. Si hemos hecho la excavación, vamos a poder medir el espesor de la carpeta asfáltica, el espesor de la capa base, el espesor de la subbase. Vamos a ver si hay subrasante mejorada o no, ¿no es cierto? Entonces, nos sirve para medir los espesores de las capas. Carpeta asfáltica 7 centímetros, capa base 15, subbase 20, subrasante mejorada 30, por ejemplo, por decirles, ¿no? Ahí vamos a ver. Luego, calculamos el número estructural del pavimento en servicio. ¿Cómo se calcula el número estructural del pavimento en servicio? Fácil, sencillo. Aplicamos solo la fórmula del número estructural, SN, A1 por D1, A2 por D2 por M2, A3 por D3 por M3, más, si hay subrasante mejorada, A4 por D4 por M4. Un ejemplo por ahí nos dio un SN igual a 3, por ejemplo, ¿ya?
puede ser. Aquí voy a hacer notar lo siguiente. Este A1, el A1 que ustedes están viendo, que estoy dando vuelta con la flechita, el A1 es el coeficiente de aporte estructural de la carpeta asfáltica. Ese coeficiente A1 lo obtenemos a través de una tabla que nos da el método Ashton. No está aquí la tablita esa, está en los apuntes, sí, pero le voy a sacar una fotografía y al final de clase se los voy a enviar. La fotografía para calcular el A1. Es decir, que no entramos al ábaco, al gráfico, con la estabilidad Marshall, todo eso, no. Esto sale de una tabla del método Ashton, que es función de la cantidad del porcentaje de fisuras que tiene la carpeta asfáltica en servicio. ¿Qué porcentaje de la superficie está con fisuras y grietas longitudinales o transversales? Entonces, en la tablita ustedes van a entrar ahí. Mayor al 10% de fisuramiento tipo piel de cocodrilo o fisuras longitudinales, etcétera. Adoptar A1 igual a 0,2 o 0,3. No se olviden que la carpeta asfáltica nuevita con estabilidad Marshall 1800 tiene un coeficiente de aporte estructural A1 de 0,43 aproximadamente. Entonces, una carpeta asfáltica con fisuras y grietas no va a tener el mismo coeficiente de aporte. Lógico que tiene que ser de menor valor. Por eso les hablo de valores entre 0,2, 0,3, 0,35, etc. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá? No hay. Ingeniero, una preguntita. Sí. El punto 2, todo esto de las tomas de muestra y el pozo que se hace para analizar usted dice la excavación de pozos de observación para ver los espesores de las capas. ¿No dijo acaso que se hacen las calzadas? ¿Cómo se puede ver, por ejemplo, el de la carpeta asfáltica si es en la calzada? A ver, aclaro un poquito más. Esos pozos de observación que se los hace generalmente de 1 metro por 1 metro, tenemos que ir con nuestra brigada de laboratorio, ¿no? Van ahí porque tenemos que picar, romper el pavimento. Entonces, se hace eso generalmente en el sector de la berma. No, a veces se puede hacer en la calzada, pero lo podemos hacer bien ahí en la orilla entre calzada y berma. ¿Quién me dice qué es calzada y quién me dice qué es berma? Empecemos por ahí. Alguno de ustedes aclárenme esos dos conceptos. ¿Qué es calzada y qué es berma? La calzada es por donde van los autos, o sea, la capa de rodadura, y la berma es el tramo que está a un lado de la calzada de descanso. Correcto. Eso mismo. La calzada es por donde están circulando permanentemente todos los vehículos, livianos, pesados, etcétera. La calzada. Después, la berma o banquina son sitios, como dice su compañero, de uso ocasional, esporádico. No circulan por ahí los camiones ni los vehículos livianos, circulan por la calzada. Entonces, les estoy hablando de que muchas veces, por lo general, la toma de muestras se hace en la orilla bien ahí en el junte, entre calzada y berma, ahí se pica un poco de la calzada, ¿no? Se pica un poco de la calzada. Y ahí se puede observar, se puede medir el espesor de la carpeta asfáltica. ¿Qué espesor tiene la carpeta asfáltica? Seguimos cavando y vamos a ver qué espesor tiene la capa base. Seguimos cavando y vamos a ver qué espesor tiene la subbase, y si tiene subrasante mejorada, también hay que identificar todo. Porque después, con esos datos transformados a pulgadas,
vamos a calcular el número estructural en el paso siguiente. En el SN igual a 1 por D1, a 2 por D2, a 3, D3, etc. Entonces, se trabaja ahí en el sector de la berma, de la banquina. ¿Por qué? Porque cualquier loco viene y nos atropella si estamos trabajando sobre la calzada, ¿ya? O tenemos que tener unas buenas medidas de seguridad ahí, las banderas rojas, la de Blooming, la de Oriente, la Huipala, todas las banderas ahí para que no nos atropellen, ¿ya? Entonces, generalmente por eso se hacen los pozos de observación en el sector de la berma, pero agarrando un poquito, unos 5 centímetros, 10 de la calzada principal, para que podamos saber cuál es el espesor de la carpeta asfáltica, ¿ya? Y en otras ocasiones sí vamos a hacer realmente pozos de observación al medio de la calzada, de repente en el eje de la carretera, en el eje de la calzada, porque necesitamos hacer ahí la toma de muestras. Por algún motivo queremos hacer ahí, porque ahí se notó deformaciones, hundimiento, asentamiento. Entonces ahí tomamos la muestra, pero lógico, hay que tener todo una señalización previa, adecuada, para que algún loco de eso nos atropelle y bueno, pues nos ocasione problemas, ¿no es cierto? Tenemos que cuidar a nuestro personal que está trabajando en campo. Ustedes también van a estar ahí, seguramente mirando, viendo, especialmente en esos sectores, ¿no? Lo ideal es siempre conseguir policías de tránsito, ¿no? Unos 2 policías de tránsito y aparte poner banderilleros, ¿no? Es personal que está con su bandera roja ahí antes y después de donde se está trabajando para alertar a los vehículos que disminuyan velocidad, poner unos conos también a manera de señalización, ¿no es cierto? Señales de peligro, etcétera, ¿no? Hay que tener harto cuidado, porque carreteras son generalmente de alto tráfico y de altas velocidades, entonces hay que hacer que los conductores disminuyan la velocidad, que pasen despacio por ese sector y se tomen las medidas, se tomen todas las muestras que necesitamos. ¿Está claro? ¿Está claro lo que expliqué, por favor? Sí, ingeniero, me quedó claro. Es que pensé que era, o sea, fuera de la calzada, algo así, entendí, pero ya me quedó claro. Ya, hacemos a veces fuera de la calzada un poquitito, como les digo, en la berma, porque por la berma no circulan vehículos, ¿no es cierto? Es ocasional que transitan. Entonces, por eso elegimos ahí por comodidad, por seguridad y por comodidad, por decir, para que nos dejen trabajar tranquilos, ¿no es cierto? Entonces, por eso que trabajamos. Mismo así hay que tener siempre precauciones, ¿no? Hay que tener precauciones. No ha habido accidentes solo por no tomar las medidas de precaución, ¿ya? Toda medida de seguridad es buena, jóvenes. No se descuiden en eso. Muchos de ustedes van a trabajar en carretera. Entonces, por experiencia les digo eso, ¿no? No descuida a veces detalles y esos detalles cuestan la vida de alguna persona, ¿no? Entonces, no pongan todo lo que hay ahí, banderilleros, pongan conos de prevención, policías de tránsito, el ejército, contrátenlo a Rambo si quieren, todo, pero los choferes son indisciplinados, ¿no? La mayoría, no todos, pero la mayoría son indisciplinados. Los choferes de camiones, de buses, igual vehículos livianos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Rambo va a dar solución a todo eso, con su cuchillo en la boca y su metralleta. Ahí estamos seguros. Si no, les presto la foto de mi suegra también, sirve. Bueno, entonces sacamos muestras y llevamos al laboratorio. Lógico que nos vamos a llevar varias bolsas. En una bolsa vamos a sacar muestras de capa base, en otra de la subbase, en otra de la subrasante mejorada, en otra bolsa hay que sacar muestras del terraplén para poder hacer los ensayos en laboratorio, ¿no es cierto? La muestra es suficiente para no decir, nos faltó material, otra vez hay que ir a acabar, hay que sacar muestras. Ya no, otra vez lo vamos a llevar a Rambo, ya no, de repente ya no está y no lo podemos llevar.
Entonces hay que tomar siempre la precaución de que ese trabajo lo haga personal que sabe, que conoce. Un buen laboratorista de suelos va a decir qué cantidad, cuántos kilos, cuántas bolsas se necesita para hacer el CBR, el Proctor, límites, granulometría, etc. Con esos datos podemos nosotros calcular después el número estructural del pavimento en servicio por el que están circulando los camiones, con la fórmula que está ahí. SNA1 por D1, A1 lo vamos a conocer a través de la tablita del método ASTO que nos da el coeficiente de aporte estructural en función al grado de fisuramiento, de grietas. D1 es el espesor conocido, porque ustedes han medido ahí con el flexómetro, han dicho, da 5 centímetros, ¿ya? Equivale a 2 pulgadas. ¿Ya? A2 va a ser también conocido el coeficiente de aporte A2 porque han hecho un CBR de la capa base, ¿no? Les dio 60, debería dar 80, pero ahora les dio 60. No se olviden que el material tal vez ha sido contaminado, ha perdido sus propiedades, ha alterado granulometría, entonces el CBR es más bajo, ya no es 80 como era al comienzo, es 60, entonces el coeficiente de aporte también va a ser menor, ¿no? D2 es dato conocido, ustedes han medido ahí en el campo. M2 podemos adoptar siempre, por lo general, un valor de 1, ¿ya? Un valor de 1, a no ser que veamos una capa base bien contaminada con arcilla, con plasticidad, ¿ya? Pero por lo general se adopta 1. Luego A3 es el coeficiente de aporte estructural de la subbase. Lo calculamos también entrando a la tabla con el valor de CBR. Hemos sacado muestras y hemos hecho CBR de la subbase de ripio natural. Entonces, sacamos el coeficiente de aporte. Puede ser que mantenga su valor de 40% inicial, o por ahí ha subido, ¿no? Por ahí subió, ya no es 40 como fue al inicio, ahora es 50, porque ha habido un mejor acomodo de las partículas, una mayor densificación por el tráfico, por el tiempo, etcétera. Entonces, pueden haber ese tipo de situaciones también, que ese coeficiente sea mayor a cuando construimos el pavimento, ¿no? Pocas veces se da, pero puede darse, puede darse. D3 es el espesor de la subbase, es el espesor conocido. Hemos medido en campo. Y M3 podemos adoptar 0,9 o 1, dependiendo del material. Seguimos. Solo un ratingo. Nos estamos quedando sin tiempo otra vez. Antes de que me olvide, volvemos a ingresar si es que no terminamos, por favor. Lo más probable es que, a ver, vamos a ver. Entonces, pasamos al paso 4. El paso 4. ¿Cuál es el paso 4? Vamos a agrandar un poquito, mucho. Ahí. Yo creo que se ve bien. En el paso 4 lo que debiéramos hacer, podemos hacer como paso 4 antes o después, también no hay problema. Realizar conteos de tránsito. Hay que contar la cantidad de vehículos que circulan sobre el tramo que estamos evaluando. Estamos haciendo una evaluación del pavimento en servicio, una evaluación estructural. Entonces hacemos conteos de tránsito y con los factores de equivalencia calculamos la cantidad de los ejes de carga equivalentes, ESALs que dice ahí, para el periodo de diseño adoptado. Podemos adoptar como periodo 5 años, 7 años, 10 años, 15 años, etcétera, ¿no? Eso dependerá de la decisión que se tome y de los recursos económicos siempre, ¿no? Generalmente diseñamos para 10 años, ¿no? Para prolongar la vida útil del pavimento en servicio, otros 10 años, ¿ya? Con todos los datos que tengamos, los ESALs principalmente, calculamos el SN requerido por fórmula o por ábaco.
Para eso tenemos que conocer W18. ¿Qué es W18? Es la cantidad de ejes de carga equivalentes de 8.2 toneladas que circulan sobre la estructura del pavimento durante el periodo de proyecto adoptado. De memoria. ¿Ya? Cuidado que eso sea pregunta de examen, ¿no? Y no sepan decirme qué es W18, qué es ESALS. R, ¿qué es R? ¿Quién me dice qué es R? ¿Qué es ese subcero? ¿Qué es MR? ¿Qué es serviciabilidad inicial? ¿Qué es serviciabilidad final? Mire, chicas, ninguno ha estudiado todavía. Bueno, estudien jóvenes. Es teoría y ejercicios el examen. Puedo preguntarles solo teoría o solo ejercicio, o puedo preguntar los dos, ¿ya? Me estoy anticipando, les estoy diciendo, porque no quiero que después me digan, no, ingeniero, yo estudié ejercicio, yo sé dimensionar. Y otro me diga, yo estudié solo teoría, no estudié ejercicio. Entra todo. Ya les he dicho la importancia de saber la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué es W18? ¿Qué es R? R es la confiabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué grado de certeza tenemos de que el pavimento realmente cumpla con el periodo de servicio para el cual hemos dimensionado? Ese subcero es la desviación. Puede ser con errores en el tránsito o sin errores en el tránsito, dependiendo del tipo de carretera. MR es el módulo de resiliencia. ¿Cómo lo calculo? Con el CBR del terraplén o del terreno de fundación. ¿Qué es serviciabilidad inicial? Si es pavimento flexible, generalmente es 4.2. La serviciabilidad final dependerá del tipo de carretera, puede ser 2 o 2.5. Con todos esos datos, entramos a la tabla, ¿no es cierto? Y determinamos un SN requerido igual a 4. Eso es lo que nos da para los próximos 10 años, supongamos. Un SN igual a 4. ¿Ya? Calculamos el delta SN. En el paso 6 calculamos el delta SN. La diferencia de números estructurales, que es el número estructural requerido, 4, menos el número estructural actual, que puede ser 3, 2,5, 2,8, 11. ¿Ya? Entonces, para los próximos años necesitamos un número estructural de un SN 4. Hacemos la diferencia. Por diferencia vamos a saber cuál es el déficit que tiene, ¿no? Cuánto nos falta. Luego adoptamos la estabilidad Marshall. Adoptamos una estabilidad Marshall para la carpeta asfáltica de refuerzo. La nueva carpeta asfáltica que vamos a colocar encima de la carpeta existente, de la carpeta en servicio. Siempre y cuando no esté demasiado fisurada y agrietada, ¿no? Porque ahí ya no justifica colocar espesor de refuerzo sobre una carpeta asfáltica que esté muy fisurada y agrietada. Si colocamos carpeta asfáltica sobre grietas, piel de cocodrilo, ¿ya? Se dice piel de cocodrilo porque forma polígonos como la piel del cocodrilo, la piel del lagarto, ¿no? Entonces, si colocamos carpeta asfáltica nueva sobre eso directamente, todas las fisuras, las grietas de abajo se reflejan después a la carpeta nueva. Entonces, ya carpeta asfáltica muy agrietada y fisurada, no es conveniente reforzarla, ¿ya? Entonces, adoptamos la estabilidad Marshall para 1.800 o 2.000 libras y calculamos el coeficiente de aporte estructural a 1, ¿ya? Una vez que hemos calculado el A1, vámonos al otro. Al 8. En el 8 usamos la relación delta SN igual A1 por D1. ¿Ya? La diferencia de número estructural igualamos al primer coeficiente de la ecuación, al primer término de la ecuación.
A1 por D1. De ahí despejamos D1. D1 es el espesor de carpeta asfáltica, que es delta SN sobre A1, ¿no? Entonces, una vez que hemos encontrado D1, multiplicamos por 2.54 o 2.5 para obtener el espesor de refuerzo en centímetros. Entonces, D1 ya es el espesor de refuerzo que vamos a colocar sobre el pavimento actual en servicio, ¿no? Hay una nota, el coeficiente A1 del pavimento en servicio es función del grado de fisuras y grietas que tiene el pavimento en servicio. ¿Ya? Preguntas, jóvenes, sobre espesores de refuerzo. Ahí se acaba todo, ¿no? Aquí es solo dar valores, asignar, decirle qué valores de CBR, qué valor de ejes de carga equivalentes, todo, la magnitud de fisuras, grietas, y ustedes pueden calcular el espesor de refuerzo. Repetimos rapidito. Método ASTO para el cálculo de espesores de refuerzo. Primero hacemos una evaluación superficial para detectar fisuras, grietas, baches, etc. Y en base a estas fisuras y grietas también la cantidad, el porcentaje, vamos a determinar el coeficiente de aporte A1 de la carpeta asfáltica. Este de aquí abajo, este A1. Hacemos una evaluación superficial. Eso es en función a unos valores que ya están establecidos, ¿no? Sí, ya están dados. Solo hay que ver cuál es el porcentaje de grietas y fisuras que hay, nada más. ¿Ya? Generalmente habla de un 10%, eso. Lo van a ver en la tablita que les voy a pasar. Y el lunes podemos complementar también un poco más. Entonces, primero, evaluación superficial, identificamos fisuras, grietas, la excavación de pozos de observación, calculamos el número estructural, realizamos conteos de tránsito, adoptamos un periodo de diseño, ¿no es cierto? 7, 10 años, calculamos el SN requerido, calculamos delta SN, adoptamos la estabilidad Marshall, despejamos delta SN y de ahí nos da ya directamente el espesor de refuerzo de 1. Bueno, jóvenes, se va a cortar. El lunes voy a explicar un poquito más esto. Un poco más voy a explicar por qué entra el examen parcial, que es el próximo lunes, ¿no? Gracias a todos por la atención. Si hay preguntas iguales,